Hola, buenos días, buenas tardes para todas y para todos, estimados participantes. Damos la bienvenida a este taller a un tema de vital importancia para el presente y el futuro de nuestro planeta, la restauración ecológica. En un momento en el que la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas alcanzan niveles críticos, que se incrementan los eventos extremos del clima y a nivel social enfrentamos cada vez más desigualdades, la restauración se erige como una herramienta fundamental para revertir estas tendencias negativas y construir modelos económicos más sostenibles y vidas dignas para las personas. Hoy tenemos un taller bastante nutrido con personalidades muy importantes en nuestra región. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Y en honor al tiempo, si están de acuerdo, vamos a empezar con un saludo de Roberto Troya. Él es un conservacionista experimentado y un alto ejecutivo con amplia experiencia en política, conservación internacional y latinoamericana, planificación estratégica, recaudación de fondos y gestión, y actualmente se desempeña como vicepresidente senior de las oficinas nacionales de WWF Estados Unidos y ha sido director regional de WWF América Latina desde el 2009. Roberto, bienvenido. Muchas gracias, Marinés, y muchas gracias a todos y todas por acompañarnos esta tarde y a todos mis colegas y amigos que han organizado esta conversación. Em, Simplemente compartir un par de reflexiones en el camino al 2030, en donde se están conjugando algunos factores importantísimos, tanto en la agenda de sostenibilidad, con los objetivos del desarrollo sostenible, que es donde se estableció los primeros la primera meta, digámoslo así, de 2030, también con los acuerdos de París y las COPs subsiguientes a París, incluyendo la que se va a dar el próximo año en Belén. Y por supuesto, la agenda de biodiversidad que luego del marco, la aprobación del marco global de biodiversidad en Kunming, Montreal, y ahora en pocos meses más en Cali, la discusión se va a dar y esas agendas y esos momentos en donde esos puntos de quiebre, esos tipping points, se están haciendo evidentes en estos tres grandes ámbitos y en donde la humanidad, donde todos nosotros estamos em, exigidos a hacer mucho mejor las cosas y hacerlas con excelencia. Tal manera que nosotros pensamos que no solamente hay que hacer las cosas bien, sino que hay que hacerlas de una manera transformacional, hay que hacerla con otros, hay que hacerlo de una manera inclusiva, una manera abierta, una manera en la que podamos encontrar las fortalezas en las que nos podemos apoyar. Ciertamente en estas superagendas globales que se conjugan los temas que están en áreas grises, en los temas en donde se puede empujar más de una agenda, que ocurren, por supuesto, a nivel de paisajes marinos y terrestres, que ocurren en ecosistemas, en sitios donde la naturaleza, los biomas, están dibujando esos límites más allá de los geopolíticos que son los diseñados por los seres humanos y en donde están los países o las provincias, cómo esa integración se está dando y esas agendas están viniendo en propuestas tales como la restauración. Y cuando vemos, y seguramente vamos a discutirlo ahora, la restauración de ecosistemas es esencial para abordar la pérdida de biodiversidad, para enfrentar los efectos del cambio climático. Y por supuesto, una en donde se puede y se debe abordar con una importantísima inclusión social. Todo esto de recuperar hábitats, cuando le he oído a mi colega Trevor Walter de WWF Chile, la importancia que tiene en una agenda en donde la deforestación está llegando a niveles a niveles ya absolutamente insostenibles, pongámoslo así, acompañados por temas de quema. Por ejemplo, ahorita tuve una conversación con colegas de Brasil. Me comentaban que los fuegos amazónicos están a niveles impresionantes. Lo mismo sucede en el Chaco, lo mismo sucede en no sé cuántos otros sitios. Y la restauración en sitios degradados
Ya sabemos, proporciona refugio, alimento, no solo a las especies, pero también aumentan la resiliencia ecológica. Y sabemos que los ecosistemas saludables son más resistentes a las perturbaciones las producidas por los seres humanos. En mucha medida ayudan a prevenir la extinción de especies, etcétera, etcétera. También sabemos que en cuanto a climas, funcionan como sumideros de carbono, nos ayudan a enfrentar los impactos del cambio climático. En fin, hay una serie de temas que en la conjunción de estas agendas, cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, no podemos descuidar el hecho de que la restauración ofrece esta conjunción de agendas que para nosotros es absolutamente importante. Y desde el punto de vista de la inclusión social, los proyectos de restauración generan empleos en comunidades, desarrollan habilidades y conocimientos ambientales, mejoran la calidad de vida y proporcionan obviamente servicios ambientales como agua limpia, alimentos, etcétera. Yo quiero simplemente agradecerles por organizar esta conversación. Creo que es absolutamente pertinente, atinente a la situación en la que estamos pasando. WWF estará presentando dentro de poco el informe Planeta Vivo, que lo presentamos cada 2 años. Y la región de América Latina nuevamente sale no muy bien ubicada en cuanto a pérdida de biodiversidad, por ejemplo. La ciencia nos acompaña y tenemos que hacer un esfuerzo muy especial, muy específico, para que esfuerzos como la restauración nos acompañen en este camino hacia mover esos puntos de inflexión o esos puntos de quiebre y lograr hacer el impacto que necesitamos. Eso nomás, mil gracias y te devuelvo la palabra, Marinés. Muchas gracias, Roberto. Eh, Como mencionabas, el reciente Marco Mundial de Diversidad Biológica nos marca un hito histórico al establecer metas ambiciosas, ¿cierto? Sin embargo, la ambición de estas mesas requiere de una acción coordinada y efectiva a nivel global, regional y local. Y en este webinar vamos a explorar algunos de esos aspectos claves. Yo soy María Inés Rivadeneira, soy gerente de políticas y gobernanza en WWF Ecuador y coordinadora de políticas para WWF América Latina. Y quisiera empezar invitando a Manuel Pulgar Vidal. Él nos ha enviado amablemente un video. Manuel es actualmente el líder de la práctica global de clima y energía de WWF y es presidente de la Comisión de Crisis Climática de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. Fue ministro de Ambiente de Perú del 2011 al 2016 y es presidente de la y fue presidente de la 20ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, la COP20, que se celebró en el 2014. Recibamos al mensaje de Manuel. Avancemos, Trevor, por favor. Quizás podemos revisar el audio. Muchas gracias. Mientras tanto, puedo pedirles de favor que pongan sus comentarios o preguntas en el chat. Eh, todas sus, eh, todas sus observaciones son bienvenidas, así es que por favor háganos saber qué es lo que piensan, sus reacciones y si tienen preguntas para las y los panelistas. ¿Tenemos listo el video? Estamos en ese proceso, así nos pasa con la tecnología, pero estamos acostumbrados y acostumbradas a la adaptación permanente. Si les parece, podemos avanzar mientras logramos corregir el error de audio. Podemos avanzar con la siguiente panelista, ¿sí? ¿De acuerdo? Ok. Vamos a darle la bienvenida a Ignacia Fernández Gatica, que es la subsecretaria de Agricultura del Gobierno de Chile.
pero primero quisiéramos desearle un feliz cumpleaños. Qué bueno poder tenerla con nosotras y poder celebrar con usted su cumpleaños. Ignacia es socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es máster en Ciencias Políticas de la Universidad de Chile y doctora en Sociología de la Universidad de Barcelona. Tiene amplia experiencia pública y privada en impulsar estrategias de transformación para la equidad territorial en América Latina. Ignacia, un muy feliz cumpleaños y bienvenida. Te escuchamos. Muchas gracias, Marines, por los saludos de, personales y de cumpleaños, pero efectivamente es un buen día además para tener este espacio de conversación con ustedes sobre un tema que, como ya bien decía Roberto y tú misma en la introducción, eh, es tan relevante, ¿cierto? Y ocupa parte importante de nuestro quehacer. Este es el Ministerio de Agricultura, que tiene además en su agenda el silvo agropecuario, en el fondo, entonces tiene en su agenda una prioridad puesta sobre los temas de restauración y en general sobre una preocupación y una prioridad creciente sobre el espacio o los desafíos que el cambio climático implican para efectos de todo el sector silvoagropecuario en el país y su interrelación con otros países. Voy a compartir una presentación para comentarles el trabajo en que estamos. Eh, Denme un segundo aquí para compartir. Ahí está. ¿Se ve? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Ok, gracias. Entonces, como les decía, quisiera situar brevemente el trabajo que estamos haciendo, que está haciendo el gobierno eh, a través de sus distintos servicios en materia de restauración, en el marco del rol que ocupa el sector silvoagropecuario en el país, antes de ir directamente a la agenda, ¿cierto? Y decir que, bueno, que estamos hablando de un sector que creo importante señalar lo que decía Roberto en su introducción, ¿cierto? Sobre los impactos sociales y económicos que tiene el sector en general eh, y la necesidad de conjugar y compatibilizar esos impactos, el peso económico que significa, no sé, el 6%, por ejemplo, del empleo de carácter nacional, más de 500.000 puestos de trabajo en el sector permanente, ¿cierto? Porque además hay empleos transitorios en otros momentos, en el marco de la discusión sobre los desafíos de restauración, cambio climático, medio ambiente, que ciertamente a veces parecieran, no sé si contrapuestos, pero al menos, en el fondo, que nos abren un espacio importante de discusión respecto de estos temas que hoy día nos convocan. En el marco de esta participación general en el Producto Interno Bruto del país, la silvicultura representa alrededor del 15%. Y si lo vemos en materia de superficie, ¿cierto? De uso del suelo, estamos hablando de un sector que en materia de bosque nativo, ¿cierto? Si bien ha ido lamentablemente disminuyendo en el tiempo, producto eh, fundamentalmente de la situación de incendios forestales, pero también de otros procesos, ¿cierto? De deforestación y en el fondo, traspaso desde bosque nativo a otros tipos de uso del suelo, sigue siendo un sector con un peso considerable, o sea, con un espacio de ocupación del suelo importante. Y bueno, la idea justamente es sostener eso a lo largo del tiempo e ir en el fondo recuperando. Eh, Hice todo el rato la referencia a la situación de cambio climático, que yo creo que es bien importante tenerla en perspectiva. En términos generales, ¿cierto? El sector de los bosques captura la mitad de lo que emite en el país. Y estamos hablando, bueno, si pensamos en el fondo en el conjunto de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero asociados a las actividades silvícolas y a los cambios que además hay en el uso del suelo, el único sector que consistentemente absorbe CO2 en el país, lo que ciertamente lo convierte en un sector súper relevante por su potencial de mitigación, que es una de las metas, vamos a hablar un poco más adelante sobre eso,
respecto de la preocupación y de la prioridad puesta en la mitigación, además de la adaptación que ha hecho el país. Eh, las categorías de tierras forestales y de productos de madera recolectadas son además, se mantienen como las más importantes del sector, especialmente por su calidad de sumidero, que también es un tema importante porque en el fondo hay un tema vinculado a los temas madereros, ¿cierto? Que tienen que ver con esta preocupación y con esta prioridad. Eh, no me voy a detener más en detalle aquí, quiero avanzar lo más rápidamente posible en aras del tiempo, más que a los temas de diagnóstico, a la situación y a los debates en que nos encontramos como país respecto de, como les decía, estos objetivos contrapuestos entre desafíos de restauración y desafíos de desarrollo eh, y en el fondo de la contribución económica de las prioridades, porque creo que de ahí hay un espacio importante para el debate y para la discusión de cómo ir cumpliendo con estas metas, mejorando la contribución del nacional, ¿cierto?, a estos objetivos en el marco de las políticas que nos hemos trazado. Para ir avanzando en esa dirección, señalar que eh, algo que también ha sido bien importante en el diseño de los distintos instrumentos tiene que ver con que todos los esfuerzos, ¿cierto?, de restauración, de evitar la degradación, de avanzar en procesos de restauración, están orientados hacia una creciente participación, aquí dice fundamentalmente de las mujeres, pero en general de los grupos que tradicionales históricamente tienen una menor capacidad de resiliencia, de adaptación, han sido además menos receptores de ayuda directa del Estado para efectos de sus propios procesos de transformación. Entonces, el foco puesto en considerar sus opiniones, considerar sus necesidades y asegurar que se benefician directamente de los esfuerzos que está realizando el país a través de sus políticas públicas, ha sido una prioridad importante que hemos puesto. Podríamos detenernos en el fondo otros focos de las prioridades vinculadas a políticas públicas del esfuerzo de restauración que está realizando el país, pero me parece que este es un esfuerzo, o sea, un foco fundamental de tener a la vista porque es central también desde el objetivo que decíamos de cómo combinar estos objetivos, ¿cierto?, de restauración, de mitigación del cambio climático y también de bienestar, finalmente, para las poblaciones al interior del país. Les decía que hablamos de un camino que ya tiene una trayectoria, que el país ha hecho un recorrido importante eh, con anterioridad a nuestro gobierno y al mandato que nos ha puesto el gobierno del presidente Boric por avanzar en materia de restauración y con metas bien exigentes a nivel de país en materia de carbono neutralidad. Como respuesta al requerimiento país de ir recuperando ecosistemas destruidos, dañados, degradados y, como decíamos, en paralelo mejorar las condiciones sociales y económicas de la población local. Ya desde agosto del 2018 que el país dio inicio a un proceso participativo orientado a la elaboración del principal instrumento con que cuenta el país en esta materia, que es el Plan Nacional de Restauración de Paisajes, un instrumento que promulgado el año 2021 con metas definidas hacia el 2030, un plan que se elaboró sobre la base de un comité técnico que lidera el Ministerio de Agricultura, pero que incorpora también al Ministerio del Medio Ambiente y, por cierto, fondos y apoyo de organismos internacionales, de la cooperación, entre ellos la WWF y el World Resources Institute, ¿cierto?, que es el marco en el cual se sitúan fundamentalmente nuestros esfuerzos en esta materia. En materia de contribución nacional determinada, el Plan Nacional de Restauración de Paisajes es uno de los ejes. Voy a referirme ahora con un poco más de detalle a los objetivos y a los propósitos de este plan, pero me parece importante situarlo en el marco de algunos otros esfuerzos que se ha dado el país y que ha trazado el país en esta ruta de mitigación, ¿cierto? En materia de deforestación y de recuperación forestal, la meta que nos hemos trazado como país habla de la creación de 200.000 hectáreas de nuevos bosques
al 2030, que es una meta bien exigente y que además se ha ido, en el fondo, o sea, hay avances importantes, pero que también se topan con problemas como incendios bien devastadores que ha tenido el país y que a veces ponen en cuestión las posibilidades de ir avanzando en esa dirección. En materia de reducción de emisiones, la meta que nos hemos trazado tiene que ver con la reducción de emisiones del sector forestal, degradación y deforestación del bosque nativo en un 25% al 2030, pensando en el fondo en el periodo, ¿cierto? Base alrededor del 2001-2013. Y hay un compromisos también vinculados al manejo sustentable del bosque nativo, donde esta idea de la recuperación de 200.000 hectáreas, representando capturas importantes de SEI en esta meta anual al 2030, es también una prioridad importante. Con un poco más de detalle sobre el Plan Nacional de Restauración. ¿Qué es lo que busca el país al respecto? Lo que buscamos es impulsar, ¿cierto?, la restauración de paisajes a fin de recuperar la funcionalidad de los ecosistemas y la provisión de bienes y servicios ecosistémicos, aumentando la resiliencia no solo de los territorios, sino que también de las comunidades que habitan en estos territorios frente al cambio climático y a otros factores de degradación que también conviven en cada uno de los territorios. Lo que hace el Plan Nacional de Restauración es diseñar y trazar una hoja de ruta, y yo quisiera destacar fuertemente la importancia del trabajo que hubo a la base de la construcción de este plan, porque efectivamente permitió la construcción de acuerdos y de consensos importantes respecto de estas metas, de la viabilidad de las metas y de la importante contribución que la definición de estas metas hace al desarrollo sustentable del país y al bienestar de la población. Aquí algunas de las metas con mayor detalle, como por ejemplo una importante que tiene que ver con ir reduciendo, ¿cierto?, la tasa de pérdida de bosques y otros ecosistemas, no solo las metas propias de restauración, sino que también las de pérdida de ecosistemas naturales y boscosos en el país. Insisto, no quisiera detenerme demasiado acá, esto es más bien un poco el contexto para ir, como les decía, a comentar sobre los desafíos que enfrentamos como país en materia de restauración, que creo que pueden ser más relevantes para efectos de la discusión que hagamos a continuación. Aquí están los ejes que incluye el Plan Nacional de Restauración de Paisajes que tiene el país, ¿cierto? Acciones propias de restauración, pero también una discusión y un foco importante en temas como el financiamiento, por ejemplo, de estas acciones y acciones crecientemente preventivas desde la perspectiva de ir evitando, no solo en el fondo avanzando en restauración y en recuperación, sino que también en prevenir la degradación y los factores que hacen a la degradación permanente y a futuro. Un componente importante de monitoreo para ir dando cuenta del avance de las metas del plan. Hay también una serie de instrumentos sectoriales. Aquí yo creo que es bien importante, y ya entrando un poco en la discusión que quisiera plantear como el foco principal de esta presentación, señalar que actualmente el país no tiene vigente ningún instrumento permanente de fomento para acciones de forestación. El gobierno está trabajando hoy día en un proyecto de ley, ahora me voy a referir con un poco más de detalle al respecto, ¿cierto? En lo que sí tenemos, en el fondo, avances y compromisos y metas importantes definidas para el marco de este periodo gubernamental es avances en la implementación de la ley de bosque nativo, metas de 3.500 hectáreas por la cantidad de recursos que ahí están mencionados, y un plan que hemos dado en llamar Siembra por Chile, que es un plan de restauración de bosque nativo a gran escala que también se ha puesto, que ha logrado un avance importante en términos de restauración, lo que sumado al proyecto Más Bosque, ¿cierto? Y a este conjunto de iniciativas efectivamente nos permiten ir cumpliendo las metas asociadas al Plan Nacional de Restauración de Paisajes al que hacíamos referencia. Pero aquí lo fundamental es la discusión cuando decíamos, y aquí es donde
justamente les decía que quisiera detenerme con algo más de calma para efectos de presentar la discusión en la que estamos hoy día, más que soluciones y respuestas definitivas en el marco al que acabamos de hacer referencia, un poco la discusión en la que nos encontramos. Eh, Está por un lado, ¿cierto?, esta discusión sobre los incentivos del Estado, fundamentalmente en materia de bonificaciones, que como les decía recién, actualmente no existe un instrumento de bonificación vigente en el país. La ley que rige los procesos de recuperación del bosque nativo y de fomento forestal, que es la ley 20.283, eh, hoy día, en el fondo, es una prioridad, ¿cierto?, desde la perspectiva de la agenda legislativa del Ministerio, el ingreso de un proyecto de ley que permita modificar algunos de los aspectos de esta ley de bosque nativo. Es una ley que fue promulgada el año 2008 y hay recomendaciones importantes y evaluaciones que se han realizado en estos 15 años de implementación de la ley respecto de la necesidad de relevar y promover más aún el manejo forestal sustentable del bosque nativo y en este contexto incentivar acciones y prácticas importantes o adicionales de restauración. Chile cuenta con más de 14 millones de hectáreas de bosque nativo, como veíamos al inicio de la presentación, y hay una parte importante de esa superficie que eventualmente podría ser destinada a restauración dentro del fondo de este marco de restauración de paisaje. Como también podríamos avanzar, ¿cierto?, en la medida en que hagamos modificaciones importantes a esta ley, en aumentar el manejo forestal sustentable. Eh, Hay además un tema de cómo mejorar en el fondo la operatividad de la ley y por lo tanto de los programas de recuperación de bosque nativo que ahí surgen a partir de lo que son los fondos concursables, un ámbito de fondos concursables, ¿cierto? Así como cuestiones, insisto, operativas, la revisión de los montos que se bonifican, en los plazos para las entregas de bonificaciones, y ese por lo tanto es un ámbito importante de trabajo en el que nos encontramos desde la perspectiva de fortalecer y mejorar este instrumento del cual dispone el Estado, pero que para cumplir con las exigentes metas que nos hemos puesto, nuestra evaluación es que requiere de algunos ajustes importantes. Ahora, para la restauración y forestación, ¿cierto? Uno de los principales instrumentos de fomento con el que cuenta el país, principalmente en materia de plantaciones forestales exóticas, ¿cierto?, en llano de bosque nativo, fue un famoso y bien controvertido decreto de ley del año 1974, que si bien sigue aún vigente, ¿cierto?, y que en el fondo bonifica y favorece la ampliación de las plantaciones exóticas. Cuando yo les digo que hoy día no hay un instrumento vigente es porque en lo que respecta a la entrega de incentivos para las plantaciones, este instrumento expiró el año 2012. El programa de gobierno del presidente Boric ha establecido como compromiso avanzar en un nuevo marco regulatorio para el fomento forestal. Y el ministerio está, como ya les decía también previamente, anunció ya de hecho el envío de un proyecto de ley durante este año al Congreso, justamente con este propósito, pero con una búsqueda, en el fondo, de un mejor equilibrio, ¿cierto?, entre los distintos elementos de los sistemas forestales. De lo que se trata, por lo tanto, es de regular de mejor forma la actividad relativa a las plantaciones forestales, otros ecosistemas de especies que han sido introducidas en un ámbito distinto de su ámbito natural de difusión y de los sistemas también silvopastoriles. Hay un importante componente de lo que se está pensando ingresar a tramitación que tiene que ver justamente con agroforestería, de manera tal de salvaguardar normas de protección ambiental, respetos de pueblos originales, prevención de incendios forestales, que ciertamente es una prioridad importante desde la perspectiva de no continuar siendo, ¿cierto?, perdiendo bosque nativo en el país. Fomentar la forestación, la restauración y la rehabilitación con plantaciones forestales mixtas y multifuncionales, en ningún caso plantaciones exóticas exclusivamente, en distintos tipos de terreno y en una búsqueda mayor de adaptación a los efectos del cambio climático. Y fomentar manejos forestales de altos estándares, también una meta importante de este proyecto de ley pronto ingresar, que nos permitiría tener nuevamente mecanismos importantes de bonificación.
Eh, Esa es parte del fondo de la discusión que tiene que ver con los incentivos que el Estado ofrece hoy día y que buscamos que pueda ofrecer con mayor énfasis tanto para bosque nativo como plantaciones reguladas, ¿cierto? En términos de instrumentos de restauración y forestación. Está también, y con esto voy a ir cerrando, la discusión sobre los distintos instrumentos de financiamiento privado, ¿cierto? Así como fondos internacionales de la perspectiva, por ejemplo, de pago por resultados y el avance que la Estrategia Nacional de Cambio Climático y recursos vegetacionales puede hacer en materia de aumentar coberturas en los niveles de referencia y potenciar mecanismos de pago por resultados. Estas son conversaciones que el gobierno lleva en distintos espacios de conversación. Por ejemplo, en materia de impuestos verdes, ¿cierto? Aquí la ley de modernización tributaria de febrero de 2020 introdujo una modificación importante en el país a los impuestos verdes, que incorporó dos cambios que facilitan y permiten un mayor financiamiento y acceso a privados desde esta perspectiva. El primero de ellos es el reemplazo del umbral técnico de los 50 megawatts definidos para empresas de generación de energía por un umbral de emisiones de 25.000 toneladas de CO2 a 100 toneladas de material particulado. Y el segundo cambio es la habilitación de compensación de emisiones grabadas producto de la implementación de proyectos de reducción de emisiones contaminantes, que también, en el fondo, hoy día, por lo tanto, una empresa afecta a impuestos podría compensar parte o la totalidad de esas emisiones a través de certificados de reducción propiamente validados por las autoridades, ¿cierto? De esta forma, empresas afectas que adquieran estos certificados, si es que su costo es menor al valor del tributo, el que en el caso del CO2 actualmente es de $5 por tonelada emitida. Son incentivos importantes que pasan por este esfuerzo de modificación tributaria y que abren una oportunidad ya no solo desde las bonificaciones o de los incentivos que el propio Estado puede entregar, sino que también que en el fondo buscan mejorar y fortalecer las contribuciones del sector privado en estos términos. Yo creo que es importante en ese sentido, como dice acá, avanzar en fortalecer estos instrumentos financieros, ¿cierto? Porque si bien estos son instrumentos hoy día vigentes, hay en el fondo una necesidad todavía de avanzar en el compromiso, la contribución y la participación, ¿cierto?, del sector privado a través de estrategias público-privados y de acuerdos público-privados que nos permitan ir avanzando, en el fondo poniendo una mayor velocidad a las metas y a los objetivos que el país se ha propuesto. Entonces cierro, por lo tanto, señalando y fortaleciendo lo que comentaba al inicio respecto de la convicción de que el sector silvoagropecuario, que muchas veces es visto más bien como parte del problema, es y debe ser visto como parte de la solución. Eh, Ese es el marco en que el país se encuentra impulsando estrategias importantes de restauración para evitar la degradación. Ese es el marco en el que el país se comprometió también, ¿cierto? El gobierno de Chile a ser anfitrión de la iniciativa 2020 en abril del próximo año, porque creemos que toda esta discusión sobre metas y desafíos de restauración que el país y la región lleva hacia adelante es fundamental. El país tiene cosas importantes, resultados importantes que mostrar, pero ciertamente una serie de desafíos como de los que estamos haciendo referencia en el sentido de cómo fortalecer, y con esto quisiera cerrar, el apoyo, ¿cierto?, a las comunidades, a los sectores más vulnerables, que muchas veces tienen más dificultades para acceder por su propia cuenta a estos incentivos y que en el marco hoy día de una discusión vinculada a proyectos de ley para fortalecer, mejorar y recrear, digamos, bonificaciones que permitan avanzar en estas mesas de metas de forestación, restauración y contribuciones determinadas, van a tener un impacto también sobre la calidad de vida, entendiendo también que el rol del sector privado es clave y que también hay incentivos y definiciones y regulaciones estatales que pueden contribuir a fortalecer ese rol del sector privado. Esos son como los temas que están en la discusión nacional y que nos interesa poner también en la discusión en este seminario y en los distintos espacios en que el fondo de esta discusión vaya avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacia.
por tu interesante presentación. Solamente recordarle a la audiencia que por favor ubiquen sus preguntas en la sección correspondiente a preguntas y respuestas. Según el tiempo, vamos a abordar estas preguntas al final. Vamos a continuar con la siguiente presentación. También recordarles que desde WWF estamos recomendando a los países algo que Ignacia ya ha mencionado y que nos gustaría resaltar, que es que los países cuenten con metas nacionales de restauración claros, basados en ciencia, suficientemente ambiciosas y medibles, que cuenten con financiamiento adecuado y que aseguren capacidades para poder avanzar con el cumplimiento de esas metas. Vamos a recibir ahora a Mateus Couto, espero que estoy pronunciando bien tu apellido. Mateus es ingeniero forestal con un grado en magíster, es máster en sustentabilidad y conservación de biodiversidad y tiene otra maestría en ciencia forestal en Yale. Ha trabajado con UNEP WCMC y Banco Mundial. Actualmente trabaja en el secretariado de la CBD, de la Convención de Diversidad Biológica, vinculado a temas de restauración. Mateus, bienvenido. Gracias, María Inés. Muchas gracias por la invitación. Eh, Me gustaría de compartir la tela. Entonces, bueno, soy brasileño. Voy a hablar un poco en portuñol. Espero que todos puedan comprender. Pero es una buena oportunidad para hablarmos de la Meta 2 de Marco Global de Biodiversidad, como ya fue mencionado, y voy a hablar de la hoja de ruta para la implementación de la Meta 2, que es la meta que trata de restauración de ecosistemas. Entonces, la Meta 2 de lo Marco Global de Biodiversidad eh, es así, pa- garantizar que para 2030, al menos 30% de las zonas de ecosistemas degradados terrestres, de aguas continentales y costeros y marinos sean objeto de una restauración efectiva con el fin de mejorar la biodiversidad y las funciones y servicios de los ecosistemas, la integridad ecológica y la conectividad. La primera cosa que podemos perceber es que hay una meta cuantitativa de restaurar 30% del área degradada y hay algunos objetivos que son calitativos, como mejorar las funciones, servicios de ecosistemas, integridad ecológica y conectividad. La hoja de ruta para Meta 2 de Marco Global de Biodiversidad es un grupo de trabajo informal que se empezó en discusiones dentro de lo diseño de las Naciones Unidas por la restauración de ecosistemas. Entonces, el año pasado hicimos una serie de webinarios tratando de los temas de restauración. Perto del fin del año, conducimos una evaluación de necesidades de capacidad. Entonces, preguntamos a los países cuáles son los temas que son que podemos apoyar y asistir los países en realizar las metas de restauración. En novembro realizamos un taller global en Roma, en la sede de FAO. Creo que algunos de ustedes acá estaban allá y podemos discutir cómo abordar el tema de restauración en el marco global. Entonces, este año, lo principal producto que estamos trabajando que fue resultado del taller global, es o guía para la Meta 2, que conta com a revisão de sócios internos e externos, será apresentado em la COP16 em Cali em outubro deste ano. La misma COP, las partes, los países van a presentar sus metas nacionales que deben ser alinhadas a las estrategias nacionales de biodiversidad y planos de acción. Entonces, este año es un año bastante importante para la CBD porque los países
vão apresentar suas metas nacionais e podemos perceber a ambição de estas metas. En año que viene, en 2025, vamos a lanzar un paquete de apoyo a los países para implementar asistir, apoyar los países a implementar las metas nacionales. Vamos a realizar una análise de las metas nacionales para fazer un global stock take. Entonces, queremos entender cuánto. Sabemos que solamente los ecosistemas terrestres estima-se como 1.000 millones de hectáreas estão degradados. Entonces, restaurar 30%, queremos saber se o conjunto de metas nacionais está perto de esta meta global. Vamos a conduzir talleres regionais, abordando a Meta 2 com parceiros locais e realizar também cursos em linha sobre o tema de restauração. Entonces, lo guía para la Meta 2, lo principal objetivo es asistir a los países y socios en traducir los compromisos de restauración en planes de restauración, planes nacionales, como podemos ver que fue presentado por Ignacio en Chile, operacionalizando la restauración en la escala que se requiere en el marco de la Meta 2. Las sesiones de guía, bueno, lo guía fue enviado para consulta pública en lo Substa, un cuerpo subsidiario de la CBD en junio. Agora estamos realizando a revisão para que seja apresentado em outubro. Então, há três partes nesse guia: na introdução, com o que aprendemos com as metas de Haiti, que foram as metas de 2011 a 2020. Lo que aprendemos é que haviam 20 metas e quase todas não foram realizadas. Algumas dessas metas tiveram um regresso, então caminhamos na outra direção. Também no guia vamos a apresentar a década, o desenho de restauração de ecossistemas e outras iniciativas de restauração de ecossistemas globais. La segunda sesión vamos a hablar en más detalles sobre la Meta 2, las características cuantitativas y cualitativas y cómo deben ser implementadas o presentadas en las estrategias nacionales. La tercera parte de la guía, la operacionalización de restauración de ecosistemas, un poco más en la práctica. Pero en el contexto de CBD estamos bastante interesados en cómo hacer esta puente entre la meta y la implantación en el campo. Entonces, algo que es bien importante para los secretariados de la Comisión de Biodiversidad es el plan de acción de corto plazo para la restauración de los ecosistemas, que fue una decisión de la COP13, la decisión 13.5, que invitaba a los países a presentar planos de acción de curto prazo de restauración, incluindo considerações de biodiversidade. Então, os países foram invitados a apresentar seus planos de ação em quatro partes: avaliação de oportunidades, melhora do entorno institucional, planificação, execução e gestão continuada, monitoreio e avaliação. Então, creemos que esta decisão continua sendo bastante útil para os países organizarem seus planos nacionais. Los elementos chaves de la Meta 2, línea de base y área en restauración, o sea, cómo podemos establecer la meta, pensar los resultados pretendidos, o qué es lo conceito de restauración efectiva que la meta apresenta, y tipos de ecosistemas. La línea de base, entonces, para lo marco global de biodiversidad es lo período de 2011 a 2020 y debe ser utilizar como referencia para el reporte
cuando se disponga de datos efectivos, efectos de monitoreo y reporte. Recomienda la selección de objetivos numéricos para cada país, para los principales tipos de ecosistemas dentro de los países y para ecosistemas individuales cuando sea posible. Definir los ecosistemas degradados puede ser un reto, pero se pueden utilizar las herramientas existentes y aprovechar las nuevas que están se desarrollando. Se explican las definiciones clave de degradación en diferentes contextos: biodiversidad, restauración, producción, servicios de ecosistemas. Los responsáveis políticos deben acordar una definición en una métrica para el concepto de degrado a nivel de país de ecosistemas. Entonces, esto está presentado en el guía. O que entendemos como restauración: el proceso de detener y reverter la degradación con la consiguiente mejora de los servicios ecosistémicos y la recuperación de la biodiversidad. La restauración de ecosistemas abarca un amplio abanico de prácticas dependiendo de las condiciones locales. Entonces, creo que conocen esta figura. Si partimos de un ecosistema degradado, podemos restaurar un ecosistema natural con especies nativas o restaurar o rehabilitar para un ecosistema transformado como una área de plantio comercial de floresta. Pero esta área de producción también puede ser restaurada. E em âmbito de la CBD, todas essas melhoras de características ecológicas podem ser consideradas para a meta 2, tanto de área transformada, degradada, para uma área transformada, uma reabilitação, como também uma restauração ecológica, que o objetivo é o ecossistema natural. Pero en los procesos de restauración, las consideraciones de biodiversidad, conectividad, funciones y servicios de ecosistemas e integridad ecológica deben ser consideradas para ser incluídas en las estrategias nacionales. Entonces, esses componentes diferenciam um pouco de outras convenções, como se pensamos na Convenção de Câmbio Climático, o objetivo é sequestrar, mitigar o câmbio climático, apenas carbono, pero para a biodiversidade devemos pensar também em integridade, conectividade e funções de serviços ecossistêmicos. Entonces, la restauración efectiva se define como la restauración basada en normas y principios que fueron discutidos en el ámbito de la década, del decenio de restauración de ecosistemas y que resulten en beneficio neto equilibrado para las personas y la naturaleza. Dentro de lo decenio para la restauración de ecosistemas, hay 5 grupos de trabajo: un grupo en buenas prácticas, finanzas, monitoreo, ciencia y juventud. Lo grupo de monitoreo desarrolló lo Framework for Ecosystem Restoration Monitoring, una herramienta para monitorar la restauración de ecosistemas para todos los ecosistemas, incluyendo terrestres y acuáticos. Y lo decenio, el grupo de Advisory Group concordó que la meta de lo decenio es la meta 2 de lo Marco Global de Biodiversidad. Entonces, la plataforma, esta ferramenta de monitoreo también está contribuindo para lo decenio y para lo Marco Global de Biodiversidad. Com esta herramienta chamada FERM, que é desenvolvida por FAO, se pode utilizar para estabelecer compromissos de restauração, estabelecer a superfície de restauração com dados geoespaciais, os ecossistemas, os tipos de atividade, como restauração ecológica ou agroforesteria ou reabilitação. Momento de restauração, se está em preparação, em progresso ou se está completado, a tenência da terra e a entidade líder. E todas essas informações vão ser coletadas para informar a COP
observar se está cumprindo a meta global. Pero os países vão submeter seus relatórios nacionais e poderão utilizar dados produzidos por esta ferramenta. Então, um pouco mais sobre o processo de la CBD, do Marco Global de Biodiversidade. Este ano, os países estão apresentando suas metas nacionais e estabelecendo estratégias e planos de ação nacionais em biodiversidade e produzindo políticas e medidas para serem implementadas, adotadas no campo. E em 2 anos, ou seja, em 2026, será o primeiro informe à CBD do Marco Global, onde será supervisar o progresso e depois da COP17 será um novo momento de revisão de metas, baseado em los informes. Os pontos chaves para o processo são que as políticas nacionais devem ser aplicáveis a uma escala subnacional, local e de projeto. As estratégias nacionais devem ajustar-se à seção C do Marco Global, que diz que deve ser implementada por toda a sociedade, ou seja, setor privado, sociedade civil e todos os governos, incluindo populações indígenas e comunidades locais. Devem incluir planos de financiação e desenvolvimento de capacidades, alinhar-se e criar sinergias com outros acordos ambientais multilaterais, como o câmbio climático e combate à desertificação. E as estratégias nacionais devem selecionar objetivos explícitos para que podemos monitorar e acompanhar a implementação. Com isso, termino minha apresentação. De volta a você, Maria Inés. Muchas gracias. Muito obrigada, Mateus. Muchísimas gracias por tu explicación. Es súper interesante ver cómo se conecta lo nacional con estos instrumentos internacionales y también con estos lineamientos que nos permiten ver en línea de tiempo las ambiciones, ¿no? A largo plazo. Ahora quisiera invitar a Victoria Rachmaninov. Me dice si estoy pronunciando bien tu apellido. Es desafiante. Victoria es una investigadora de la Iniciativa para la Restauración Global del Instituto de Recursos Mundiales, donde se centra en el nexo entre la biodiversidad y la restauración del paisaje. También trabaja directamente como parte del equipo de la Secretaría de la Iniciativa 20x20 y dirige el programa de aceleración en monitoreo de paisaje de la Iniciativa 20x20 para apoyar a los países de la región a mejorar los sistemas de monitoreo del uso y la restauración de la tierra. Bienvenida, Victoria. Te pedimos, por favor, si nos ayudas con los 10 minutos de intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Inés, Trevor, y muchísimas gracias al equipo por la invitación de presentar en este espacio el día de hoy. Voy a intentar de compartir mi pantalla. Déjame ver. ¿Ahora ustedes están viendo mi pantalla? La podemos ver. Creo que está cambiando a full screen. ¿Ahora? Perfecto. Sí. Buenísimo. Pues muy buenas tardes a todos y todas presentes el día de hoy. Como mencionó María Inés, me llamo Victoria Rachmaninov y formo parte del equipo de la iniciativa 20x20. El día de hoy me gustaría hablar un poco sobre cómo la iniciativa está apoyando a los países de América Latina y el Caribe en la aceleración de la implementación de sus metas ambiciosas para la restauración. Para dar un poco de contexto sobre la iniciativa 20x20, aquí se pueden ver un mapa de los compromisos de los 18 países de América Latina y el Caribe que han comprometido a restaurar más que 50 millones de hectáreas de área degradada. Eso es más que el área de Paraguay y Nicaragua. Entonces, estas metas son bien ambiciosas. Algunos países, como el país de El Salvador, ha comprometido a restaurar 1 millón de hectáreas, que es la mitad de su área, del área del país. Entonces, en la iniciativa hemos estado trabajando en los últimos años en la implementación de estas metas y pensando en cómo podemos mover
entre plan y implementación. Aquí se puede ver algunos ejemplos de políticas de restauración o planes nacionales de restauración que tienen algunos de los países en la región para avanzar en la implementación de esas metas. El día de hoy tuvimos la oportunidad de escuchar un poco sobre cómo está implementando el gobierno de Chile su meta de restauración. En el caso de Chile, tienen el compromiso de restaurar 1 millón de hectáreas que ya tienen en su NDC y el Plan Nacional de Restauración. También en el caso de Perú, el país creó el PRORES, que es el Plan Nacional de Restauración 2021 a 2030. Y en algunos países como Guatemala, México, Costa Rica, tienen programas de incentivos para la restauración, como el ProBosque en Guatemala, los pagos por servicios ambientales en México y en Costa Rica. Pero en la iniciativa siempre abordamos algunas preguntas. Esas preguntas son claves cuando estamos pensando en cómo podemos apoyar a los países para el cumplimiento de sus metas. Y esas preguntas son los siguientes. ¿Cómo pueden los países crear planes para cumplir con sus objetivos internacionales? ¿Y cómo pueden los países avanzar del plan a la implementación? Pensando en estas preguntas, creamos 2 programas, uno que se llama la Aceleradora de Políticas y otro que se llama la Aceleradora de Monitoreo. Estos 2 programas son programas de desarrollo de capacidades para oficiales de gobiernos de los países de América Latina y el Caribe que forman parte de la iniciativa 20x20. Y en el caso de la Aceleradora de Política, también este programa ha expandido a algunos países de África que forman parte de la Iniciativa Regional de Restauración AFR100 de África y en Indonesia también. Solo para mencionar que estos 2 programas ahora forman parte o son programas oficiales del diseño de las Naciones Unidas para la Restauración a través de la iniciativa 6 del Mecanismo de Políticas de Restauración, que es parte del Plan de Acción de Capacidad, Conocimiento y Aprendizaje del Diseño. Y ahora estamos pensando en cómo podemos seguir escalando el conocimiento que ha generado estos 2 programas en otras regiones y también para traer a más expertos para apoyar en los programas. Pero ¿cómo funcionan estos 2 programas? Pues primero intentamos de crear una red de líderes innovadores del sector público. Esos son funcionarios públicos que vienen de los ministerios de Medio Ambiente y de Agricultura. Y también traemos o creamos una red de mentores o expertos en políticas de restauración o sistemas de monitoreo. Tenemos en una semana presencial el espacio para intercambiar conocimientos a través del aprendizaje entre pares. Y en eso intentamos de crear espacios para que los países puedan identificar cuellos de botella. A veces esos cuellos de botella son transversales, cuellos de botella que enfrentan varios países en la región. Y a veces son más específicos, un cuello de botella que tiene un país en la implementación de su política, por ejemplo, un programa de incentivos que tienen. A través del conocimiento de los países y los mentores, el país intenta de crear un espacio para co-crear soluciones y después en un proceso que a veces toma unas semanas, a veces unos meses y a veces unos años, apoyamos en la implementación de los cambios para pilotear estos cambios. Aquí se pueden ver los países que han participado en el programa en América Latina con varios tipos de biomas representados y también tenemos representación de participantes del gobierno subnacional y de los gobiernos nacionales. Ahora estamos desarrollando o finalizando los planes para el programa 2024, que será a finales de agosto en Extrema, en el estado de Minas Gerais, en Brasil, y tendremos la participación de estos 11 países en el programa y un grupo de mentores excelentes para apoyar
en, con la meta de apoyar a los países en el cumplimiento de la meta 2. ¿Qué tiene como objetivo estos programas? Pues hoy vamos a escuchar un poco sobre la importancia de romper silos. Y sabemos, no por no querer, o hemos escuchado en la iniciativa, no por no querer, pero por no tener espacios, la necesidad de romper silos entre ministerios. Normalmente en las convenciones, por ejemplo, la Convención de Biodiversidad, de Clima y de Desertificación, normalmente estas convenciones caen bajo la sombrilla de los ministerios de medio ambiente. Pero en muchos países de América Latina, los programas de restauración pueden ser parte de los ministerios de agricultura. Y pensando en la meta 2, es muy importante tener espacios donde los equipos de restauración que pueden ser parte de los ministerios de agricultura, también tienen espacios para trabajar con los equipos técnicos que están revisando los NBSAPs y los NDCs de los países para tener esa alineación entre las convenciones y los programas y planes que tienen los países. Entonces, parte de la idea de los aceleradores es tener esos espacios para romper silos entre los ministerios en los países. También parte de la idea es unir puntos focales. En el caso del programa que tendremos en Brasil, van a venir puntos focales de biodiversidad, clima y restauración. Y para poder tener estos espacios para crear una alineación entre los equipos y pensar en cómo pueden alcanzar estas metas. También parte de la idea es escalar aprendizaje y poder saltar retos. Sabemos que hay un montón de conocimiento en los países de la región que ya existe, no hay la necesidad de reventar la rueda. En vez, los países pueden aportar a otros países de la región para compartir los retos que han tenido, cómo han enfrentado estos retos y qué ha sido o cómo han sido exitosos en la creación de planes nacionales de restauración, programas de incentivos, por ejemplo. Y en estas imágenes pueden ver algunas imágenes de los años pasados de los programas de aceleración. En esta imagen, en la izquierda, participantes de Paraguay, El Salvador, Costa Rica, Perú, Brasil y Colombia, hablando de algunos retos en un grupo de trabajo. También una parte importante de esos programas es la creación de hojas de ruta para los países y tiempo para recibir retroalimentación entre países. Y en esta otra imagen pueden ver retroalimentación entre los participantes que vinieron de El Salvador y de Chile. Entonces, ¿qué esperamos para la aceleradora de monitoreo 2024? Pues vamos a incluir más que 55 participantes de los 11 países y mentores de varias instituciones. Algunos mentores están presentes en la conversación hoy y vienen de instituciones como WRI, CATIE, BBF, FAO, CIFOR-ICRAF, Universidad de los Andes, Fundación Natura y otros. Queremos presentar herramientas de monitoreo innovadoras y crear un espacio para la planificación y el intercambio a nivel nacional y regional. Este espacio de planificación es bien importante y esperamos que ayude en el camino hacia la COP16 y la COP30, que será en Belém, en Brasil. También tendremos la oportunidad para presentar el manual de la Meta 2 y escuchar los resultados de los talleres nacionales de los países pilotos que lideró CIFOR-ICRAF y FAO. Esperamos que los países salgan con hojas de ruta para 2030 y que tengan la oportunidad para identificar los principales obstáculos para alcanzar la Meta 2. Solo para mostrar algunas imágenes, aquí se pueden ver
el grupo increíble que tuvimos de funcionarios públicos que vinieron de los ministerios de Medio Ambiente y de Agricultura en el primer programa que tuvimos en el campus de CATI, que es uno de nuestros socios principales en este programa, que vinieron de Brasil, Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, Perú, Paraguay y Uruguay. El año siguiente tuvimos una segunda fase de este programa en Antigua Guatemala. El programa expandió y tuvo también la participación de México y Colombia para expandir el grupo. Y en esta tercera etapa estamos muy emocionados de ver los resultados de los países y ver las oportunidades para intercambio. También, solo para mencionar, o como mencionó la subsecretaria, estamos también muy felices de que Chile sea el país anfitrión de la próxima reunión anual de la iniciativa 20x20 el año que entra, que también será un espacio muy importante para intercambio entre países en la región, para pensar cómo pueden realmente alcanzar estas metas muy ambiciosas que han tomado en la iniciativa 20x20 y también para cumplir con esas metas que han comprometido en las convenciones. Con eso me gustaría cerrar este trabajo. No es un es trabajo que viene de mi equipo, de mis colegas René Zamora Cristales, Maggie González, Natalia Ruiz Guevara y Luciana Gallardo Lomelli. Y también agradecerles por todo el trabajo en manejar estos dos programas. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Victoria. Realmente muy inspirador lo que están haciendo. Gracias por compartirlo. Creo que aquí varias personas en el público se animarán también a seguir más de cerca. Ahora vamos a retomar el video que había quedado pendiente con Manuel Pulgar Vidal, el líder de Clima y Energía de WWF. Entonces, Trevor, si nos ayudas, por favor, a conectar el video. Mientras tanto, recordarles a la audiencia que pongan sus preguntas en la sección correspondiente y las vamos revisando poco a poco con los panelistas y las panelistas. Muchas gracias. Adelante, Trevor. Hola amigos, qué pena no poder acompañarlos el día de hoy en este panel construyendo compromisos ambiciosos de restauración, pero lamentablemente al momento del evento estaré viajando fuera del país y eso me impide poder acompañarlo. Pero este es un panel y espero poder aportar con algunas ideas que generen una discusión valiosa y que realmente ayude a construir y solidificar muchos compromisos que como planeta, pero también como región, como América Latina y el Caribe, ya hemos adoptado, algunos con cierta antigüedad, algunos más recientemente. Y partamos de algo, partamos de reconocer que en América Latina y el Caribe las tasas de deforestación han sido y se mantienen todavía altas. La degradación de ecosistemas ha llegado en muchos casos a niveles alarmantes. Las actividades que generan esta deforestación y esta degradación de ecosistemas son por todos conocidas. Es en muchos casos la infraestructura, una infraestructura que se ha desarrollado sin respetar necesariamente las condiciones, las propiedades y las características de los ecosistemas, alterando cursos o cuerpos de agua, alterando o eliminando ciertos componentes de ecosistema, eliminando por lo tanto servicios ecosistémicos y por lo tanto hemos venido trabajando tanto para que el desarrollo de infraestructura gris tenga un conjunto de consideraciones para evitar que esto se siga repitiendo. Pero también en muchos países de la región hay un proceso de agricultura migratoria que en muchos casos es causado por condiciones de pobreza, gente que migra de zonas pobres hacia zonas con ecosistemas muy ricos y diversos a fin de encontrar mejores condiciones de vida y desarrolla prácticas agrícolas insostenibles, generando una degradación del suelo. También en algunos casos tiene que ver con actividades criminales, actividades ilícitas, la tala ilegal, ¿no?, que es lamentablemente algo que ocurre en muchos países, la minería ilegal, los cultivos ilícitos orientados a la provisión de drogas y otros estupefacientes, también genera una alta degradación. En el caso de la minería ilegal, con una severísima degradación del suelo y a su vez altísimos niveles de contaminación, en especial por mercurio. A todos nos alarma ver
el nivel de degradación del suelo y el nivel parece irrecuperable en muchos casos de este suelo con lo que ello significa para el ecosistema. Pero hay también definitivamente otras actividades que degradan y deforestan y en muchos casos provienen de políticas públicas. Hemos visto incendios forestales y fuegos, en especial en Brasil y en Bolivia, y todos sabemos que en ambos casos, en especial en Brasil en la época del presidente Bolsonaro, ello derivó de políticas públicas para la expansión de actividades agropecuarias o para cultivos de soya, entre otros. Por lo tanto, conocemos las causas que están generando esta deforestación y esta degradación, alterando formas de vida, alterando las condiciones económicas y las actividades económicas locales, generando efectos ecosistémicos graves y severos, pero a su vez generando condiciones que aceleran el cambio climático en muchos casos y que luego se ven reflejados por el carácter sistémico del cambio climático en eventos climáticos extremos que en especial golpean a los más pobres o a los que menos tienen o a los que menos capacidad de adaptación tienen. Por lo tanto, cuando hablemos de restauración tenemos que hablar también de los causantes, qué está causando la deforestación, qué está causando la degradación, qué está causando la pérdida de los ecosistemas, a fin que cuando trabajemos en la restauración intentemos también trabajar en estas bases. Y claro, cuando uno piensa en restauración, lo que queremos es restablecer componentes, los componentes perdidos de este ecosistema que funciona de manera justamente sistémica, de manera unitaria, como una unidad fruto de la interacción de estos componentes. Y sabemos que la pérdida de alguno de estos componentes va a causar la pérdida del ecosistema y muchas veces de sus servicios, que pueden ser de regulación, que pueden ser de recreación, que pueden ser de provisión. Por lo tanto, tenemos que restablecer esos componentes o por lo menos ciertas propiedades de este ecosistema para que vuelva a brindar los servicios de los que todos nos podemos beneficiar. Y claro, aquí hay un elemento que está muy vinculado a este panel. Esa restauración genera beneficios. Genera beneficios a las poblaciones, pero también genera beneficios al propio ecosistema, a la región y al planeta, porque si hablamos de cambio climático, definitivamente la restauración tiene un componente de incorporar nuevamente al ecosistema elementos que permitirán la remoción o la absorción del carbono que hoy día está generando el cambio climático. Por lo tanto, cuando hablamos de restauración, hablamos obviamente de bosques, pero también hablamos de otros ecosistemas que tienen una capacidad inmensa de absorción de carbono, como son los humedales y como son otros ecosistemas con estas características. Entonces, ahí hay un primer beneficio, el beneficio de la remoción del carbono. Pero también hay beneficios para las personas, porque al restaurar ecosistemas, restauramos regulación hídrica, restauramos provisión de servicios ecosistémicos, restauramos recursos que son la fuente de sustento de actividades locales, de poblaciones locales, y por lo tanto, y también generamos condiciones o mejores condiciones para la adaptación. Por lo tanto, siendo conscientes que el costo de la restauración es alto frente a lo que uno podría considerar el beneficio más directo, si calculamos estos beneficios indirectos que llegan finalmente a las personas más pobres, veremos que definitivamente vamos a superar el costo que implica la restauración. Pero además tengamos en cuenta algo. La restauración no solamente hay que mirarlo desde una cuestión de costos, hay que mirarlo de varias perspectivas, que es lo que quería comentar con ustedes el día de hoy. He dividido estas reflexiones cortas en 5 puntos. ¿Cuáles son esos compromisos internacionales, tanto muy formales, es decir, derivados de convenciones, o semiformales, derivados de algún compromiso regional, como mencionaré más adelante? ¿Cuáles son esos compromisos nacionales que deberían verse reflejados en acciones muy concretas para la restauración? ¿Cuál es la realidad actual de la deforestación y degradación y cómo debemos hacer para revertirlo? A su vez, ¿cuáles son la situación de América Latina como una subregión fragmentada en el debate y que podría encontrar en la restauración una fuente o una base para la cooperación y la colaboración? ¿Cuál es la importancia de la ciencia y qué tanto aporta esto a la convergencia? Y vamos a lo primero.
Y empecemos señalando que cuando uno piensa en el desarrollo, definitivamente el concepto de sostenibilidad se presenta y se presenta en su forma más concreta. Los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos que cumplir de aquí al año 2030. Son 17 objetivos que incorporan muchos de los elementos que son los que se enfrentan justamente cuando desarrollamos actividades de restauración. Pero si vamos a lo más concreto y pensamos, por ejemplo, en el cambio climático y los compromisos asumidos, en especial por el Acuerdo de París, sabemos que tenemos un compromiso 2050 de tener economías con emisiones netas cero de carbono y a su vez resilientes al cambio climático. Y para que esto se logre, tenemos que cumplir con las transiciones que la ciencia ha recomendado, que incluyen la energía, que incluyen a la industria, que incluyen al transporte, que incluyen a las ciudades y a los ambientes construidos y la infraestructura, y que incluyen la deforestación y al cambio de uso del suelo. Y por lo tanto, en especial en esta última, hay un claro enfoque de cumplir con actividades de restauración a fin de revertir los procesos actuales de emisiones de gases de efecto invernadero causados por una práctica muy habitual de cambiar el uso del suelo de la diversidad boscosa o forestal a una agricultura o a los monocultivos que terminan degradando el ecosistema. Pero si pensamos a su vez en el cambio climático y estas transiciones que debemos encaminar, tenemos que ser conscientes que estamos en un momento clave de la denominada década decisiva. ¿Y por qué se denominó década decisiva? Porque solamente podremos evitar un sobrepase de emisiones de 1.5 si logramos reducir las emisiones de aquí al 2030 en al menos 50%. WWF propone 55% en esta reducción. Y nos quedan apenas 5 años y medio para cumplir esa meta. Y si no logramos acelerar las acciones en esta década decisiva, entonces vamos a tener un sobrepaso con las consecuencias que ello tendrá en los ecosistemas, en las actividades económicas, en las formas de organización social, entre otras consecuencias. Y también cuando pensamos en el cambio climático, y a eso me referiré más adelante, tenemos compromisos que asumir a nivel doméstico. Pero no quiero dejar de mencionar que cuando hablamos de restauración, también estamos hablando de adaptación. Y el concepto de resiliencia, que suele ser el hermano un poco más abandonado del debate climático, cumple definitivamente un rol central para reducir vulnerabilidad. Es la adaptación que conduce a la resiliencia que nos permitirá adaptarnos a los cambios o a las consecuencias que el cambio climático está generando. Y cuando pensamos en resiliencia, justamente restauración cumple un rol central. Por lo tanto, hay una claridad de los compromisos que tenemos que asumir dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que también está contenida en un conjunto de instrumentos posteriores. Para hablar del más reciente, el balance global, también llamado Global Stocktake, de hace muy pocos meses, adoptado en la ciudad de Dubái, bajo el título de El Consenso de Dubái, plantea el rol que tiene la restauración y el rol que tienen los bosques cuando hablamos de nuestros compromisos climáticos. Pero eso es tan solo en clima. Si vamos a la otra convención que se adoptó en Río el año 1992, la Convención de la Diversidad Biológica, y nos referimos al Marco Global para la Biodiversidad, adoptado en Montreal hace menos de 2 años, vemos también que hay una meta 2 que busca garantizar que al menos el 30% de los ecosistemas degradados estén bajo restauración efectiva al 2030. Por lo tanto, ahí hay un compromiso que cumplir como Estado. Porque aquí hay un elemento central. No se llega a una convención para suscribirla y luego ratificarla con un fin que no sea el que se convierta en una obligación real para el planeta y para cada uno de los países que son parte. No es un instrumento de biblioteca, es un instrumento de cumplimiento. Y en ese sentido, aunque me desvíe del tema, la Corte Internacional de Justicia de La Haya, a la Corte Internacional de Justicia de La Haya se le ha solicitado una opinión no vinculante por parte de la Asamblea General con respecto a cuáles son las obligaciones de los estados frente a este tipo de convenciones, en especial
la de cambio climático. Y creo que las cortes, periódicamente o con cierta regularidad, irán haciendo más exigible a los estados el cumplimiento de estos compromisos que han asumido internacionalmente. Pero también tenemos un compromiso que no deriva de una convención internacional, pero sí de la voluntad de un conjunto de países de una región, como es América Latina y el Caribe, y es la iniciativa 20 por 20, que se adoptó en 2014 cerca a la COP20 que se desarrolló en Lima, y que establecía una meta al 2020 que luego ha sido extendida hacia el 2030 de 50 millones de hectáreas restauradas y que todavía necesita ser confirmada en su cumplimiento y que puede constituir la base para una mayor cooperación entre los estados. Entonces hay definitivamente un compromiso basado en acuerdos internacionales que nos deberían llevar a esta cooperación. Pero cuando pensamos en el siguiente punto, compromisos nacionales, ahí estamos hablando de políticas públicas que se vinculan a estos compromisos internacionales, porque el Plan Climático o NDC, Contribución Nacionalmente Determinada, es una política pública del Estado que está estableciendo frente a una convención un compromiso de cómo va a ir cumpliendo con metas de reducción de emisiones que lleven a que finalmente, vinculado a lo que se llaman las estrategias de largo plazo al 2050, tengamos actividades económicas como emisiones netas cero de carbono. Y este es un elemento central, más aún si consideramos que en América Latina la fuente principal de emisiones es justamente la deforestación y el cambio de uso del suelo, a diferencia de lo que ocurre en países desarrollados, donde es fundamentalmente la energía y su generación la mayor fuente de emisiones. Pero también en la otra convención, en la Convención de la Diversidad Biológica y en su marco global para la biodiversidad, tenemos que cumplir con lo que se llama la Estrategia y Plan Nacional de Biodiversidad, o NBSAPS por sus siglas en inglés, que establece cómo vamos a ir adoptando políticas públicas internas y metas para ir cumpliendo con aquellas que el marco global para la biodiversidad nos han planteado. Pero no se queda solamente en el NDC y en el NBSAPS. Hay un conjunto de políticas públicas internas que se reflejan en políticas forestales, leyes forestales, estrategias de restauración y muchas otras iniciativas de esta naturaleza, ¿no? Recuerdo que hace algunos años, creo que fue El Salvador, el país que propuso, un país de Centroamérica o quizás Costa Rica, que propuso justamente una política vinculada a la restauración, cuyo cumplimiento también tenemos que verificar. Y claro, cuando pensamos en esta deforestación, y este es mi tercer punto muy breve, tenemos que reconocer que es nuestra principal fuente de emisiones y que a su vez no hemos encontrado actividades que le den el valor al bosque o el valor a la restauración que permita mover una economía. Por lo tanto, es fundamental generar los incentivos para promover esta restauración. Si no tenemos políticas públicas que incentiven la restauración, probablemente las actividades que no tienen este respaldo van a quedarse cortas en los recursos para poder cumplirse. Por lo tanto, no debemos quedarnos en declaraciones meta, sino también ver cómo desde la política pública, desde los ministerios de Hacienda, ¿no? Desde el establecimiento de políticas de precio al carbono y otras similares, podemos generar estos incentivos correctos. Y esto me lleva a algo que también es importante en América Latina, una América Latina fragmentada. Somos conscientes que América Latina está fragmentada y creo que lo que ha ocurrido hace 2 días, porque esto va a emitirse el día 31, el día 28 con ocasión de las elecciones en nuestro vecino y amigo país de Venezuela, va a generar incluso una mayor fragmentación. Y eso es penoso y lamentable para América Latina, porque esta ideologización de América Latina, esta división en bloques ideologizados, lo que nos ha generado es una incapacidad de unirnos y una incapacidad de tener una agenda común, aunque la restauración podría ayudar a recuperar esa agenda común. Ahora, seamos conscientes, América Latina puede reunirse desde su orgullo. Cuando venga la COP30 del año 2025, América Latina tiene que reconocer que fue capaz de organizar una COP en Cancún que resucitó el proceso, una COP en Lima que impulsó el Acuerdo de París, y una COP organizada por Chile, aunque físicamente fue en Madrid,
que adoptó un conjunto de medidas orientadas justamente a mecanismos tan importantes como las pérdidas y daños, por poner un ejemplo, políticas de género, entre otras, que también contribuyó significativamente a la agenda climática internacional. Entonces, América Latina tiene que moverse de su orgullo, el orgullo de la diversidad. América Latina es diversa, pero debe sentirse orgullosa de su contribución. Y la iniciativa 20 por 20 debe ser parte de este orgullo. Intentemos ver cómo podemos hacer para reunirnos en esa agenda a partir del orgullo de América Latina. Sé que me estoy extendiendo en tiempo, pero también tenemos los aportes de la ciencia y los aportes que nos vienen pronto con el reporte sobre transformaciones que el IPBES, ¿no? el Panel Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, propondrá hacia finales de este año. Y déjenme hablar del último punto. La restauración es un elemento central de convergencia, ¿no? Hoy día estamos hablando de cómo reunimos aquello que voluntariamente fragmentamos en Río 92. Cuando llegamos a Río, uno tiene que reconocer en el proceso político internacional que el año 72, cuando se crea PNUMA, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, unificamos una agenda ambiental. 20 años después, y con un conjunto además de convenciones en el interín de esas 2 décadas, lo que hicimos a través de convenciones fue fragmentar, pero fue una decisión voluntaria. Decidimos fragmentar porque probablemente a partir de la identificación de estas prioridades, diversidad biológica, cambio climático, previamente capa de ozono, movimiento transfronterizo de residuos, entre muchas otras convenciones, lo que quisimos es poder concentrarnos en cada una de estas convenciones con cuerpos especializados que le diesen vigencia y viabilidad a las obligaciones. Muchos años después estamos en el camino contrario. Estamos viendo cómo reunimos nuevamente estas obligaciones adoptadas o asumidas internacionalmente de manera tal que podamos nuevamente encontrarnos con una mirada más holística y más sistémica a los problemas ambientales que el mundo enfrenta. Y por lo tanto, en soluciones basadas en naturaleza encontramos una herramienta de convergencia. En los planes llamados NDCs y NBSAPs encontramos una herramienta de convergencia. Y también lo hacemos dentro de lo que se denomina las actividades de restauración. ¿Por qué? Porque ya mencioné, capturan carbono, remueven carbono, pero a su vez recuperan servicios ecosistémicos, componentes del ecosistema, pero a su vez contribuyen a la adaptación. Entonces, conectan las dos crisis planetarias que el mundo hoy día enfrenta. Creo que me alargué de tiempo, pero espero haber contribuido con este panel. Qué pena que no estoy con ustedes, como les digo, pero estoy justo volando a esa hora del panel. Les deseo mucha suerte. Cuídense, nos vemos. Chao, chao. Bueno, Manuel nos ha dado un cierre súper interesante sobre algo que está en la mesa de debate regional e internacional, que son las sinergias entre convenciones y esta convergencia entre diferentes instrumentos, tanto de biodiversidad, de cambio climático, como también la Agenda 2030. Y en ese sentido, pues yo me adelanto a agradecerles un montón por su participación, por haber acompañado esta sesión, este webinar, que ha sido un poquito de 1 hora y media. Estamos a unos minutos de terminar y le voy a dar la palabra a Trevor Walter, que es nuestro coordinador en WWF de la Iniciativa Transformacional de Restauración de Paisajes para América Latina y el Caribe. Trevor, te doy la palabra y aprovecho para agradecerles para la oportunidad de moderar este espacio. Muy buenas tardes, Trevor. Muchas gracias, Mane. Y ahí tomando las palabras de cierre, hay algunas cosas bien importantes que nos han comentado los colegas hoy día, pensando en la importancia de ver a esta oportunidad de la década decisiva como una instancia donde podemos tener la mirada que se extiende más allá de los límites biopolíticos. Y también en la integración de los grandes desafíos de crisis globales que tenemos. Y en ese sentido, realmente buscar en la oportunidad que tenemos, o sea, de aquí a la COP16 y la COP30 el próximo año, donde podemos generar compromisos nacionales que
alinean transversalmente la forma que nosotros abordamos la restauración. Más bien dicho, las metas que nos colocamos como países, como organizaciones, deberían tributar, como nos sugiere Manuel, a un mismo propósito. Deben ser los mismos compromisos. Y en ese sentido, nosotros hemos levantado una serie de recomendaciones que muchos se alinean con lo que presentó Mateus en términos de biodiversidad, pero también vinculándolo con el cambio climático. Y estos en general son a grandes niveles espacios donde nosotros quisiéramos promover compromisos que realmente son contundentes, ambiciosos, concretos y alcanzables para que logremos las metas en materia de las dos convenciones. Por una segunda parte, nosotros vemos que una brecha importantísima es la brecha de financiamiento. Estos compromisos tienen que ir con suficientes recursos para aterrizarse en la práctica. Las metas de la iniciativa 20 por 20 de 52 millones de hectáreas necesitan bajar a espacios concretos de la política y espacios concretos de los presupuestos fiscales. Y también integrándose con el financiamiento del sector privado. Y finalmente, similar a lo que mencionó Mateus, en cuanto a la plataforma FERM, nosotros vemos que en esto y lo que está aportando la iniciativa 20 por 20, que los compromisos tienen que ser medibles, tienen que tener un sistema de monitoreo y reporte transparente que nos permite tener datos claros para ver si es que estamos llegando o si tenemos que hacer un manejo adaptativo para llegar a las grandes metas que nos vamos a colocar. Entonces, con eso me podría extender más, pero quisiera darles la oportunidad de escuchar todos nuestros presentadores, panelistas, y les agradezco el tiempo de estar con nosotros hoy día y de ir pensando en cómo podemos abordar la implementación de este gran desafío de restauración. Muchísimas gracias, creo que estamos a tiempo. Nuevamente, las panelistas, los panelistas. Ignacia, que tengas un buen festejo el día de hoy y que sea un excelente año para la restauración y una década que las tenemos con un broche realmente bueno para alcanzar nuestros objetivos. Buenas tardes.